Bienvenidos. En esta cápsula de video del curso de Morfología 1 se explican los conceptos fundamentales de los núcleos y fibras del nervio facial. El nervio facial posee fibras parasimpáticas provenientes del complejo salivatorio superior, el cual está formado por dos núcleos, el núcleo lácrimo-muconasal y el salivatorio superior. Tiene también fibras motoras provenientes del núcleo motor del nervio facial. Además, el nervio facial transporta fibras sensoriales correspondiente al gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, y esta información llegará al núcleo del tracto solitario. Por último, el nervio facial también transporta fibras sensitivas que llegarán al núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. Recordemos además que en el origen aparente del nervio facial a nivel de la fósita supraolivar, el nervio facial es acompañado del nervio intermedio. A continuación, se explicará el recorrido y el territorio de inervación de cada una de las fibras antes mencionadas. En el complejo salivatorio superior, específicamente en el núcleo salivatorio superior, se encuentran los cuerpos o somas de las neuronas parasimpáticas preganglionares. Estas saldrán del tronco encefálico a través del nervio intermedio y una vez al interior de la porción petrosa del hueso temporal, pasan de largo por el ganglio geniculado y continúan por la segunda y tercera porción del canal del nervio facial, donde se origina el nervio cuerda del tímpano, el cual ingresa y sale de la cavidad timpánica para luego unirse al nervio lingual, ramo de la tercera división del nervio trigémino. A partir de ahí, el nervio lingual pasa a denominarse lingual mixto. La neurona preganglionar hará sinapsis con la neurona postganglionar en el ganglio submandibular, y desde allí las neuronas postganglionares llegarán a las glándulas salivales sublingual y submandibular. Núcleo lácrimo-muconasal del complejo salivatorio superior en naranjo. Allí se ubica el cuerpo de la neurona presináptica parasimpática. Su axón sale por el nervio intermedio, pasa de largo por el ganglio geniculado, donde se origina el nervio petroso mayor, el cual se une al nervio petroso profundo y conforman el nervio del canal pterigoideo, llegando al ganglio pterigopalatino, en la fosa pterigopalatina, donde se realiza la sinapsis. El nervio maxilar, segunda división del nervio trigémino, tiene adscrito este ganglio y por lo tanto recibe estas fibras parasimpáticas postsinápticas o postganglionares, inervando de esa forma mucosa del paladar, mucosa del labio superior, cavidad nasal, etc., a través de sus mismos ramos. Un ejemplo especial son las fibras destinadas a la glándula lagrimal, que a través del nervio cigomático del nervio maxilar asa cigomática entregan sus fibras parasimpáticas al nervio lagrimal, ramo de la primera división del nervio trigémino, y de esta manera llegan estas fibras a la glándula lagrimal. La inervación sensorial, correspondiente al gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, viaja a través del nervio lingual mixto y luego a través del nervio cuerda del tímpano. Llega a la tercera porción intrapetrosa del nervio facial, segunda porción, y es en el ganglio geniculado donde se encuentran los cuerpos de estas neuronas, cuya prolongación central viajará a través del nervio intermedio, ingresará al tronco encefálico y hará sinapsis con las neuronas ubicadas en el núcleo del tracto solitario, el cual es compartido con los nervios glosofaringio y vago, que también tienen un territorio de inervación sensorial correspondiente al gusto en la lengua. Como se puede apreciar, estas neuronas son pseudo-unipolares, es decir, tienen una prolongación central y otra prolongación periférica, de modo que en el ganglio geniculado existen cuerpos o somas neuronales, pero no se establecen sinapsis. En verde observamos el núcleo motor del nervio facial. Allí se encuentran los cuerpos de las neuronas motoras y sus axones emergen del tronco encefálico a través del nervio facial. Ingresa a la porción petrosa del hueso temporal a través del meato acústico interno, donde se inicia la primera porción del canal del facial intrapetroso. Pasa de largo a través del ganglio geniculado y luego recorre la segunda y tercera porción del facial. En esta porción emite el nervio para el músculo del estapedio. Sale del cráneo a través del agujero estilomastoideo para inervar a los músculos que, al igual que el músculo del estapedio, derivan del segundo arco faríngeo. Por lo tanto, el nervio facial, ya en su porción extrapetrosa, emite el nervio auricular posterior y los ramos para los músculos estiloioideo y vientre posterior del músculo digástrico. Luego, tiene un trayecto al interior de la glándula parótida, la cual no inerva, y allí se divide en dos troncos, temporofacial y cérvicofacial, desde donde se originarán ramos temporales, cigomáticos, bucales, el ramo marginal de la mandíbula
y un ramo cervical para los músculos faciales o del SMAS. El nervio facial también tiene un territorio de inervación sensitiva. Desde la tercera porción del nervio facial intrapetroso o incluso a la altura del agujero estilomastoideo, el nervio facial emite un ramo sensitivo para el meato acústico externo. También inerva una parte de la oreja o pabellón auricular y también una porción de la membrana timpánica. Estas neuronas tendrán su cuerpo o soma en el ganglio geniculado y su prolongación central se dirigirá hacia el tronco encefálico a través del nervio intermedio, donde harán sinapsis en el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino. En el núcleo motor del nervio facial hay una porción que controla los músculos faciales de la mitad superior de la cara y otra los músculos de la mitad inferior. Los axones provenientes de la corteza, tanto del lado derecho como izquierdo, tendrán un comportamiento diferente dependiendo de esta porción de los núcleos. De todas las neuronas provenientes de un lado de la corteza, algunas cruzarán la línea media y sinaptarán en el núcleo contralateral, en la porción equivalente a la mitad superior como a la mitad inferior de la cara. Y otras neuronas descenderán de forma ipsilateral hacia el núcleo motor correspondiente a la mitad superior de la cara, de ese mismo lado. Por lo tanto, la mitad superior de la cara está controlada por neuronas provenientes de la corteza ipsilateral y contralateral, mientras que los músculos faciales de la mitad inferior de la cara están controlados por neuronas de la corteza contralateral. Es por eso que en una parálisis facial periférica, que es aquella donde hay una lesión a las fibras del nervio facial, en cualquier nivel distal a su núcleo motor, la parálisis afecta a todos los músculos faciales de ese mismo lado, tanto de la mitad superior como inferior de la cara. Y además, comúnmente se presentan otra sintomatología asociada a las otras fibras que también transporta el nervio facial. Los signos y síntomas entonces dependerán del sitio del trayecto del nervio facial donde ocurra la lesión. En el espacio intraracnoideo antes de ingresar a la porción petrosa al temporal o al interior de la porción petrosa al hueso temporal, proximal o distal al ganglio geniculado, proximal o distal a la emergencia del nervio cuerda del tímpano, etc. En cambio, en una parálisis facial central, la lesión afecta a cualquier nivel de la vía dentro del sistema nervioso central, entre la corteza cerebral y el núcleo motor del nervio facial. Y por lo tanto, clínicamente observaremos una parálisis de los músculos faciales de la mitad inferior de la cara del lado contralateral a donde se ubica la lesión, ya que los músculos de la porción superior de la cara aún se encuentran inervados por neuronas del lado no afectado. Esperamos que esta cápsula ayude a la comprensión de esta unidad y los instamos a la revisión de manual de morfología guiándose a través de los resultados de aprendizaje.